Pues fíjense ustedes, señores, que a veces uno confunde, ¿no es cierto?, los tratamientos con los niveles de los factores. La urea no podría ser nunca un nivel de este factor porque no es un follaje arbóreo. ¿Estamos? Bien, ¿cuál será la unidad experimental? ¿Cuál será la unidad experimental? Es la entidad sobre la cual se aplica el tratamiento. ¿Cuál es la entidad sobre la cual se aplica el tratamiento? La finca del Catié. No, pues es que ¿a Los quién le da usted novillos el follaje fistulados arbóreo? de Jersey, ¿no? Las especies. A la vaca. Usted le da el follaje a la vaca. Follaje, entidad, la vaca, a la vaca le da el follaje. Y en este caso la misma variable de respuesta está midiendo en la vaca. Para este caso de esta variable, ¿no? ¿Cuál será la muestra? Aquí, señores, fíjense ustedes que entra la parte conceptual, ¿no? Aquí no me está diciendo un número de vacas. Sin embargo, en la metodología ese dato debe estar muy claro, ¿no? Entonces, si es que yo tengo 3 tratamientos, ¿sí? Mi experimento al menos va a tener 3 repeticiones. Entonces, en ese caso hipotético, señores, de tener al menos 3 repeticiones, yo podría ya tener mi muestra. Mi muestra podría ser 9 vacas. Esto simplemente, señores, para que ustedes observen cómo se hace el cálculo, ¿no? De hecho, como les digo, en la metodología, si es que nosotros ya chequeamos bien el paper, nos debe dar este número en forma exacta. 9 vacas. 9 vacas. Cebú Creole, de la Cruz a Cebú Creole. ¿Ya? Bien. ¿Cuál será la población, señores? Vean que aquí tenemos una población infinita o no enumerable. Pero no es que yo en el paper voy a tener el número, pero sí la puedo definir. Pues, ¿cuál sería la población, señores, en este caso? ¿Cómo definiríamos la población? Los novillos que se encuentran fistulados en el rumen. Esa, Pero ¿de esa que dónde sale? dice Katies, la granja experimental Katies, en Turrialba, Costa Rica. ¿Pero qué viene a ser la población, señores? A ver, nuevamente venimos acá, ¿no es cierto? Lo mismo que les explicaba con las parcelas aquí, aquí con las vacas. O sea, usted no puede decir el CATIE. El CATIE es una estación experimental, pero yo estoy trabajando con vacas. Entonces, mi población sería todas las vacas de esa cruza, Cebú Creole, presentes en la ciudad de Turrialba, Costa Rica. O sea, las vacas de estas características, que obviamente yo no conozco, imagínense que todo esto de acá es la zona de Turrialba. Yo estoy haciendo un experimento en el CATIE y aquí simplemente cogí 9 vacas. Mi población serían todas las vacas de estas características que yo pueda encontrar en esta zona. Porque cuando se hace un estudio, señores, lógicamente ese estudio tiene que servir para poder resolver un problema de un sitio determinado, no solamente aquí de la granja. Es como que ustedes hacen una investigación en el YASA. Están haciendo una investigación en el YASA para generar tecnología para toda la comunidad de Loreto, por ejemplo.
o para toda la comunidad que tenga las mismas condiciones de IASA. Entonces, en ese caso, mi población vendría a ser todas las vacas de esas características presentes en esa zona. Ahí cumpliría con el concepto de población. ¿Estamos? Bien, supongamos, señores, que ahora yo escojo otra variable. Supongamos que escojo, aquí habla de la cantidad de NH3N, la concentración de NH3N. Para la concentración de NH3N, ¿cuál sería la unidad muestral? ¿Cuál sería la unidad muestral? Aquí sí va La a vaca cambiar, ¿no? también. ¿Qué no va a ser? A ver, ¿en dónde mido la concentración de NH3N cuando se tienen vacas fistuladas, señores? Rumen. El rumen. En el rumen. ¿Y qué va dentro del rumen, señor? Porque tampoco es que se mide en el rumen, ¿no? Acuérdense que cuando se tiene vacas fistuladas, en el rumen se introducen unos recipientes pequeños y aquí dentro del recipiente es donde está la cantidad de, en este caso, de follaje. Y aquí es donde se mide el NH3N. Entonces, sería este recipiente con la cantidad conocida, en este caso, de follaje. Ahí se mide, ¿cierto? ¿Sí? Bien, la unidad experimental sigue siendo la vaca, porque a la vaca le estamos aplicando los tratamientos. Y todo lo demás sigue siendo lo mismo. Lo que cambiaría para esa variable es la unidad muestral. Entonces aquí, por ejemplo, nosotros vamos a sacar una concentración, no sé, podría ser en porcentaje o en miligramos por 100 ml de peso seco, lo que sea. ¿Estamos? O sea, las unidades de medida de la variable de respuesta la vamos a sacar de aquí. Ya no vamos a decir litros vaca día, ¿no? ¿Estamos? Vamos a dar unas unidades específicas acordes a lo que estamos midiendo acá. ¿Está claro, señores? Bien, entonces, este trabajito, señores, quiero que lo hagan ahora sí, bien con los papers que ustedes tienen ahí. Preguntas, señores. Preguntas, por favor. Profe, una pregunta. Dígame, señor. ¿Un factor puede no tener niveles? No, tiene que tener niveles. Si no tiene niveles, No es factor. ya sería un tratamiento. No, señorita. O sea, es que yo me confundí en la anterior variable que hicimos con la producción de leche, que dijo que había un tratamiento más que era la urea, pero ese Es no lo como el tomaba testigo. como factor. El urea es como un testigo, ¿no? Sí, aquí le está diciendo una fuente de nitrógeno, urea, que es la fuente de nitrógeno que normalmente se utiliza para comparar con las otras dos fuentes arbóreas. Pero no es que la urea es un factor, ¿no? O sea, fuese un factor en el caso que dijera niveles de urea, por ejemplo, y ahí habría unos 2 o 3 niveles de urea, ahí sería como un factor. Pero aquí es directamente un tratamiento, pero no corresponde a ningún nivel del factor follaje. O sea que si, o sea, por ejemplo, digamos yo en mi paper tengo solo un factor que tiene dos niveles, por ejemplo, es con tricoderma y con bacillus, es un biocontrol. Pero en la hora de iniciar los tratamientos me parece, por ejemplo, que usan compost de cascarilla de arroz y también inoculan nemátodos y el testigo. Entonces solo tendría un factor, ¿no es cierto? Bueno, capaz que si es que el compost y los otros son unas fuentes alternativas, podrían ser otro factor.
Es como que usted tiene, por ejemplo, fuentes naturales o fuentes orgánicas, fuentes químicas, y dentro de cada una de esas fuentes, niveles. O sea, porque ahí en ese caso no tiene niveles porque aplica la misma cantidad para todos los tratamientos. Claro, pero me refiero a las fuentes, ¿no? No a las Solo, concentraciones. solo tiene de cascarilla de arroz. Sí, correcto. Entonces, bueno, sería un tratamiento, sí, pero no correspondería a los niveles dentro del tricoderma. Ya. Sí, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con la definición de los factores. Los factores tienen que tener niveles. Ahora, muchas veces se mencionan ahí los tratamientos y uno tiene que, por ejemplo, definir si esos tratamientos corresponden a los niveles de los factores. Bien, vamos a continuar, señores. Vamos a entrar ya en la parte ya matemática y vamos a ver primero medidas resumen de la información muestral. Entonces, en todo tipo de estudios, señores, sea experimental u observacional, siempre nosotros vamos a medir las variables de respuesta, vamos a generar datos de la muestra. O sea, en la muestra es donde nosotros vamos a tener los datos. Entonces, ¿qué es un dato, señores? ¿Qué es un dato? ¿Quién me dice? Todo el mundo habla de datos, pero ¿qué es un dato? Es una Es el cifra valor de lo que se numérica. mide, ¿Es un qué? es el valor de lo que se está midiendo. Es el valor que toma una variable, ¿no? El valor que toma una variable es un dato. ¿Sí? Cuidado con confundirse con variables, ¿no? Por ejemplo, yo tengo la variable altura. Y esta es la variable. Pero el dato serían 20 metros. Este es un dato de tipo cuantitativo. Los datos también entran dentro de la clasificación que estudiamos, ¿no? Los datos también pueden ser cualitativos. ¿Sí? Calidad de fuste. Variable, el dato bueno, regular, malo. ¿Sí? Esos son los datos, señores. ¿Ya? Bien. El momento, señores, que yo ya tengo estos datos, ¿sí? Aunque es posible que a partir de estos datos se pueda encontrar la respuesta a la investigación, estos datos muchas veces no están ordenadas de tal manera que adquieran un significado para el investigador. Es por eso, señores, que lo primero que se hace es tratar de sintetizar o resumir la información mediante herramientas estadísticas. Entonces, para poder ordenar, resumir y presentar la información, lo primero que hay que hacer, si se tiene gran cantidad de datos, es sintetizar esta información utilizando las tablas y gráficos denominados frecuencias. ¿Sí? Tablas y gráficos denominados frecuencias. Entonces, las tablas de frecuencia, señores, me permiten resumir la información y, lógicamente, dar una interpretación a la variable de respuesta que yo estoy analizando o midiendo. ¿Sí? Ahora, esta síntesis de la información depende también de la naturaleza de las variables. No es lo mismo ordenar una variable discreta que ordenar una variable continua. Ordenar una variable nominal que ordenar una variable ordinal. Entonces vamos a ir identificando cada uno de los casos. Pues vamos a ver primero, señores, la distribución o las tablas de frecuencias y gráficos de frecuencias para variables de tipo discretas. Para variables discretas. Entonces, una tabla de distribución de frecuencias está formada por dos columnas. Una que tiene los valores diferentes que toma la variable en estudio y otra que indica la frecuencia absoluta. ¿Sí? Entonces se denomina frecuencia absoluta al número de veces que se repite el valor de la variable en el conjunto de datos. Entonces acá, señores, nosotros tenemos simbolizado como X sub I los distintos valores que va a tomar la variable cuantitativa discreta. Y con N sub I la frecuencia absoluta. La sumatoria de todos los N sub I me tiene que dar el total de observaciones que
que yo haya tenido dentro de mi investigación. Recuerden, esto es para variables discretas. Adicional, señores, a esas dos columnas, ¿sí? Entonces aquí tendremos el valor de la variable, acá tendremos la frecuencia absoluta, vamos a ponerle como f sub a. También podemos tener la frecuencia relativa, también la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa acumulada. También podremos tener la frecuencia porcentual y la frecuencia porcentual acumulada. Entonces, todo esto, señores, nosotros lo podemos estimar a partir de una variable cuantitativa discreta. Bien, veamos un ejemplo, señores. Acá en este ejemplo tenemos esta variable discreta que corresponde al número de flores por planta en una muestra de 50 plantas. Número de flores por planta en una muestra de 50 plantas. Fíjense ustedes, señores, que es una variable cuantitativa discreta. Entonces, ¿qué vendría a ser el X sub i? El X sub i vendría a ser el valor que toma la variable de respuesta. En este caso, la variable de respuesta toma valores desde 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Si ustedes se fijan, dentro de esta matriz de 50 datos, la variable de respuesta toma todos estos valores. ¿Qué es la frecuencia absoluta? Es el número de veces de que se repite cada uno de estos valores. Entonces, ¿cuántas veces se repite el 0, señores? ¿Cuántos ceros hay en mi base de datos? 1. ¿Cuántos unos? 10. ¿10 unos? 1 también, doctor. Uno nada más. ¿Cuántos dos? 2, 3. doctor. 3. Tres 3. dos. 3. 6. 4. 3. 5. Son 4 cuatros. De 4 hay 4, doctor. 4 4. 5. 4. 6. 8. 7. 5. ¿Qué hay más? 2, 4. He visto 8. 6 yo acá. 8. 8. 8, 7. Ya, 8. 7. 7. 9. 4. Y 10. 3. Ya, esto suma 50. De 6 hay 9. Ahí suma 50. Sí, ella suma 50. Perfecto. Ya, entonces, esa es la frecuencia absoluta, señores, el número de veces que se repite cada uno de estos valores. La frecuencia relativa va a ser igual a la frecuencia absoluta dividido para el número total de datos. O sea, cada uno de estos valores dividido para 50. ¿Sí? Entonces, en el primer caso tendríamos 1 sobre 50. Acá también 1 sobre 50. ¿Sí? Bien, eso lo podemos hacer rápidamente, señores, en el Excel, ¿no? Vamos a colocar acá. El X sub i
Y acá vamos a poner la frecuencia absoluta. Bien, acá coloquemos la frecuencia relativa y vamos a dividir cada uno de estos valores. A ver, antes de eso, señores, aquí obtengamos el total. Me da 50. Y acá vamos a dividirle para este 50, ¿no? Para que se quede fijo esto, vamos a colocarle antes de la letra el símbolo de dólar y después también el símbolo de dólar. ¿Sí? Y ahí se queda fijo todo, ¿no? Entonces, esta vendría a ser la frecuencia relativa. Acá tenemos la frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia absoluta acumulada, señores, es la frecuencia absoluta hasta cada uno de los casos, ¿no? La frecuencia absoluta total hasta cada uno de los casos. En el primer caso tendríamos este mismo valor. En el segundo caso tendríamos este valor más el siguiente. Me parece que ahí al final tendremos los 50. Ahí. ¿Sí? ¿Vieron cómo lo hice? Luego, la frecuencia relativa acumulada sería la frecuencia relativa total hasta cada uno de los valores. En mi primer caso sería este valor y en los otros casos sería este valor más el siguiente. Bien. Recuerden, la frecuencia absoluta acumulada total siempre tiene que dar 1. Luego tendríamos acá la frecuencia porcentual. La frecuencia porcentual va a ser igual a la frecuencia relativa multiplicado por 100. Y la frecuencia porcentual acumulada, exactamente lo mismo, ¿no? La porcentual hasta que al final nos dé 100. ¿Estamos? Bien, entonces aquí, señores, tenemos una síntesis de los datos de la variable de respuesta número de flores por planta. ¿Sí? O sea, aquí tenemos un resumen de esos datos, ¿no? Entonces, ¿qué me permite esta tabla, señores? Me permite hacer una interpretación un poquito más formal de lo que yo he obtenido en mi investigación. Entonces, ¿qué es lo que yo podría destacar acá, señores? ¿Qué es lo que podría destacar acá? ¿Qué es lo que podría decir yo acá? Yo podría decir, por ejemplo, destacando a los valores más altos de la frecuencia absoluta. Por ejemplo, acá yo podría decir que el 18% de las plantas presentaron 6 flores. ¿Sí? El 18% de las plantas presentaron 6 flores. Esto, señores, si es que yo no tuviese ningún tipo de información acerca de la investigación que acabo de realizar. Sin embargo, por ejemplo, si es que yo tuviese que, en base a esta información, seleccionar algunas plantas y descartar otras, ¿sí? Imagínense que yo, por ejemplo, tengo un dato, tengo una información
de que todas las plantas con más de 5 flores son útiles y el resto de plantas habría que descartarlas. Entonces, ¿qué es lo que podría decir yo? Que hay que descartar el 30% de las plantas evaluadas. O sea, 15 plantas presentan 4 flores o menos. Y por lo tanto hay que descartarlas. ¿Entienden? Con esa misma información yo podría decir que el 70% de las plantas habría que mantenerlas. ¿Por qué? Porque presentan más de 5 flores. ¿Estamos claros? ¿Sí? Entonces, para eso me sirven estas tablas de distribución de frecuencias. Bien. Los gráficos. Acá nosotros, señores, vamos a sacar varios gráficos para cada una de esas frecuencias. Para todos los casos es igual, ¿no? Voy a tener un gráfico en los ejes. Siempre en el eje Y voy a tener la frecuencia. Por ejemplo, aquí voy a tener la frecuencia absoluta. Y acá voy a tener, en este caso sería el número de flores. ¿Ya? Entonces las frecuencias siempre van a ir en el eje Y. Y acá en el eje X, en este caso, va a ir la variable de respuesta. ¿Sí? Ya, esto lo voy a hacer en el software, señor. Bien, necesito que se descarguen el software Infostat. Entonces vamos a ingresar, señores, a la página de Infostat. Pongan grupo Infostat aquí. Y hay una versión de 2020, la última versión de Infostat. Y acá abajo dice versión español. Entonces ingresen a la versión español y comiencen la descarga, señores. Vean que la última versión es del 29 de septiembre del 2020. Ya descárguense, por favor, esta versión. Los que tengan una versión anterior, por favor, descarguen la última. Ya, mientras descargan esa versión, señores, para poder hacerlo en Infostat, nosotros, bueno, yo ya lo hice directamente en Excel, pero ya con la tabla resumen. Recuerden que ustedes van a tener siempre los datos originales, no van a tener estas medidas resumen como yo lo tengo acá. Pues vamos a partir desde cero, ¿no? De los datos que yo tengo acá, nosotros tenemos que generar una base. Entonces, estos mismos datos, señores, bueno, voy a abrir aquí otra ventanita. Yo debería ingresarlos de la siguiente manera. Entonces, yo tendría aquí el número de planta y acá tendría el número de flores. Entonces, aquí voy a tener una lista de 50, ¿no? Y acá vamos a tener los valores de la variable.
Ya, esta es la base de datos que nosotros necesitamos, señores. ¿Sí? Bien. Ya, avísenme por favor, señores, cuando ya tengan descargado el software, ¿no?
Bien, ¿tienen listo, señores, la versión? ¿La tienen descargada ya, señores? ¿Les descargó? No todavía. Doctor, todavía no. Bien, mientras se les descarga, señores, nosotros podemos encontrar acá gráficos de frecuencias absolutas, ¿cierto? El otro de frecuencias relativas, el otro de frecuencias absolutas acumuladas, frecuencias relativas acumuladas. Fíjense ustedes que todos los gráficos, señores, todos los gráficos tienen en el eje Y las frecuencias. Y en el eje X, el valor de la variable discreta, de la variable observada en la investigación. Pues nosotros podemos construir estos 4 tipos de gráficos de frecuencias. Todos son gráficos de frecuencias, ¿no? Pero lógicamente tienen sus diferentes denominaciones. Frecuencias absolutas, frecuencias relativas, absolutas acumuladas y relativas acumuladas, ¿sí? En este caso, señores, en este caso, en el eje X, como le digo, está la variable discreta, que para efectos del gráfico se vuelve una variable categórica, ¿sí? Se vuelve una variable categórica. O sea, cuando Infostat o cuando cualquier programa hace estos gráficos, a la variable que está en el eje X le va a considerar como una categoría, ¿sí? Le va a considerar como una categoría. Bien. En Infostat, señores, nosotros tenemos un ambiente muy amigable, que no es nada difícil, señores, manejar el software. Lo difícil, señores, es saber los métodos que se van a utilizar y decirle al software que nos haga esos cálculos, ¿sí? Eso es lo difícil. O sea, tenemos que tener clara la parte conceptual para poder utilizar el software. Caso contrario, señores, que como es tan fácil de manejar este software, también es fácil equivocarse. Entonces, lo que tenemos que siempre tener claro es la parte conceptual para saber si es que el momento de que Infostat nos esté haciendo los análisis, los resultados sean lo que nosotros le estamos pidiendo. Van a ver que es cuestión de 2 clics para que nos den los resultados. En la mayoría de los casos nosotros vemos las bases de datos generadas en Excel. Entonces, desde Excel nosotros la transportaremos a Infostat. Bien, voy a seleccionar aquí, señores, la base de datos. La voy a copiar. Acá en Infostat, señores, lo que tengo que hacer es ingresar a archivo. Nueva tabla. Y en la primera celda, ¿sí?, doy clic derecho y voy a poner pegar incluyendo nombre de columnas. Pegar incluyendo nombre de columnas. No lo voy a poner, señores, como control C, control P, porque no me va a pegar de esta manera, ¿sí? No me va a pegar de esta manera. Si yo, por ejemplo, hubiese hecho eso en otra tabla y simplemente le ponía control P o pegar, miren lo que pasa. En la rotulación me mantenía el nombre de las columnas y los rótulos originales ahora formaban parte de un caso, ¿ya? Entonces, siempre que quieran copiar o pegar en Infostat, copien incluyendo nombre de columnas
o peguen incluyendo nombre de columnas, ¿sí? De igual manera podríamos llevar esta base a Excel, hay que hacer lo mismo, copiar incluyendo nombre de columnas para pegarlo en Excel. Entonces, de esta manera, señores, nos evitamos que el título caiga dentro de los casos. ¿Estamos? No sé si es que todos están hasta ahí, señores. ¿Lo pudieron cargar ya? ¿Sí? Ya carguen ahí la versión estudiantil, señores, no les va a pedir ninguna clave. Tiene algunas limitaciones la versión estudiantil, señores, pero para efectos de la enseñanza, las herramientas necesarias van a estar habilitadas. ¿Listo? Entonces, todos están acá con la base. ¿Sí? Bien. Doc, por favor, ¿puede explicar de nuevo el pegado en Infostat? Sí, señorita. De Excel coge, selecciona todo y copia. Y en Infostat ingresa archivo, pone nueva tabla y en la primera celda da clic derecho y pone pegar incluyendo nombre de columnas. Gracias, Doc. ¿Listo? Bien. Como les digo, señores, siempre hay que saber de antemano la parte teórica antes de indicarle a Infostat qué es lo que hay que hacer. Por ejemplo, si ustedes no supiesen la parte teórica y tampoco supiesen Infostat, ingresarían a estadísticas y pusieran tablas de frecuencias. Y ese es un error. ¿Sí? Cuando se tiene variables discretas, no hay que ingresar a tablas de frecuencias para poder hacer la tabla que nosotros acabamos de hacer en forma manual y que hicimos ahí en Excel. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, señores? Lo que tenemos que hacer, ¿sí? Para no estar contando, ¿no es cierto? Ahorita es muy fácil porque hay pocos datos, pero vamos a tener casos en donde haya muchos datos y va a ser difícil contar. Entonces, le vamos a pedir al software que nos ayude a contar. Entonces, ¿en dónde vamos a generar nosotros, señores, la tabla de frecuencias para variables discretas? Nos vamos a estadísticas y en estadísticas nos vamos a donde dice medidas resumen. ¿Ya? Aquí se nos abre una ventana que siempre va a tener aquí todos los rótulos de la base de datos que nosotros acabamos de generar. Por acá tenemos los criterios de clasificación y por acá arriba tenemos las variables. Entonces, en el criterio de clasificación, señores, nosotros le vamos a poner a la variable de respuesta. ¿Sí? Fíjense que para este caso, mi variable de respuesta era número de flores. Y aquí yo le estoy poniendo en criterio de clasificación. Esto por cuestiones de que el software tiene que contabilizar cada caso, dependiendo del número de flores que tenga. Y en variables vamos a colocarle a planta. Aceptamos. Y en esta nueva ventana, señores, que más adelante vamos a ver qué significa todo esto, vamos a quitar los vistos y solamente vamos a dejar el que está N. Entonces, el N, señores, se refiere al número de observaciones. Entonces, lo que el software nos va a hacer es darnos contando cuántos individuos hay de cada uno de los casos, dependiendo de la variable de respuesta. Y aceptamos. Entonces, fíjense ustedes acá, señores. Nosotros ya tenemos X sub I, las flores, y N sub I, la frecuencia absoluta. ¿Lo ven? Ya lo mismo que hicimos en forma manual, ahora lo hace Infostat en forma más rápida, ¿no? Bien, esta salida, señores, nosotros podemos hacerle tabla. ¿Cómo le hacemos tabla? Acá hay una rejilla en la parte superior, un icono en forma de rejilla.
que me permite generar tablas de datos a partir de las tablas de los resultados. Aplasto el icono y miren cómo me generó una nueva tabla. Entonces, esta es mi tabla, señores, que yo necesito para poder hacer toda la tabla de distribución de frecuencias. Si quiero pasarle a Excel, señores, que aquí también se lo puede hacer, ¿no? Pero en Excel es un poco más fácil. Tengo que ir a copiar, incluyendo el nombre de las columnas. Me voy acá a Excel. Fíjense aquí, le voy a colocar aquí mismo para que ustedes vayan viendo exactamente lo mismo. Ahí. Y acá simplemente voy a poner pegar. ¿Ya? Entonces tengo aquí el X sub I y acá tengo la frecuencia absoluta. Esta columna no me sirve para nada, la elimino. ¿Lo ven? Y a partir de la frecuencia absoluta yo ya puedo sacar las otras frecuencias. ¿Estamos? ¿Sí? Bien. Copiemos ahora toda esta tabla, señores, que obviamente la podemos generar también en Infostat, ¿no? Copiamos esta tablita y vamos a Infostat. Lo mismo, ¿no? Pegar incluyendo nombre de columnas. Y vamos aquí, señores, a generar los 4 gráficos que les había explicado en las diapositivas. El primer gráfico, gráfico de frecuencias absolutas. Entonces, hay que tener cuidado, señores, también con los gráficos, ¿no? Vean que aquí también hay gráficos que me permiten hacer las frecuencias que se llaman histogramas. Sin embargo, como es una variable discreta, señores, no voy a poder hacer un histograma. Entonces, el gráfico de frecuencias absolutas, relativas, absolutas acumuladas y relativas acumuladas, se lo puede hacer en este gráfico de barras. Entonces, en este gráfico de barras, ¿sí? Voy a colocar en criterio de clasificación a X sub I. Recuerden que X sub I es el número de flores. Y en variables a graficar, voy a colocar primero la frecuencia absoluta. Aceptar. Y vean que aquí me dice que trate al eje X como categórico. Aceptar. Entonces, observen ustedes, señores, que en el eje X yo tengo la variable evaluada, la variable discreta, pero en forma categórica. Y acá tengo la frecuencia absoluta. Entonces, aquí tendré un gráfico de frecuencias absolutas. Gráfico de frecuencias absolutas. ¿Sí? Bueno, ya para efectos de la presentación, señores, yo tendré que editar el gráfico, ¿no es cierto? Entonces, aquí yo podría poner directamente frecuencia absoluta. Aquí podría poner número de flores. ¿Sí? Puede poner también número de flores y acá número de plantas. ¿Sí? Que básicamente es lo mismo. Bien, hagamos otro gráfico, señores. Hagamos el gráfico, pero ahora de las frecuencias relativas. Entonces le quito la frecuencia absoluta y le pongo la frecuencia relativa. Siempre el eje X como categórico. Y vean que los dos gráficos son similares, ¿no? Es lógico. Hagamos uno de las frecuencias absolutas acumuladas. Gráfico de barras, frecuencia absoluta acumulada. Ahí. El eje sigue siendo categórico, el eje X, y siempre acá las frecuencias.
¿Sí? Fíjense, señores, que tenga una tabla o tenga yo un gráfico, yo puedo hacer la interpretación de la misma manera. Por ejemplo, acá, yo destacaría lo mismo, ¿no? Que el mayor porcentaje de las plantas evaluadas, me parece que era 18%, ¿no? Fíjense que aquí, señores, en el eje, yo le puedo añadir números, en el eje Y, por ejemplo, y le puedo añadir, que se llaman tics, y añadiéndole los tics, miren, bien. Aquí añadí los 19 tics, creo, 17 tics. Y básicamente yo podría tener el valor, aunque si le doy un clic también acá arriba, tengo el valor exacto. Entonces podría destacar los valores más altos y los valores más bajos. Bien. Entonces, viendo este gráfico, yo podría decir que el 18% de las plantas presentaron 6 flores. ¿Lo ven? Lo mismo que la tabla. La misma interpretación. ¿Sí? Acá las frecuencias acumuladas, señores. Las frecuencias acumuladas, cuando estas son las absolutas, vamos a hacer las relativas acumuladas para poder hacer algún tipo de interpretación. Entonces cambiamos aquí y ponemos las relativas acumuladas. Aceptamos. Ya, ¿cómo podríamos hacer una interpretación de las absolutas acumuladas, señores, o de las relativas acumuladas? ¿Quién me dice? ¿Qué podría interpretar yo acá, señores? Por ejemplo, que el 78% de las plantas presentan 8 pétalos. No, no. Cuidado, no. Son acumuladas. Primero evaluamos el número de flores, ¿no? Luego el 78% no le encuentro al 78% yo. Fíjense que esta escala no tiene mucho que ver con los valores propios de las barras, ¿no? Si yo quiero saber los valores propios de las barras, tengo que darle un clic dentro de la barra. Y ahí me van a aparecer. O sea, 78 no aparece en ninguna barra. Entonces, si es que yo quiero interpretar, por ejemplo, este valor de aquí, 72%. El 72% de las plantas evaluadas presentaron 7 flores o menos de 7 flores. ¿Entienden? 86% presentaron 8 o menos flores. ¿Entienden? Entonces, mucho cuidado, señores, con la interpretación, ¿no? Y hay que tener en cuenta qué es lo que se hizo, señores. Siempre, bueno, acá es un poquito más fácil. Y aquí puedo visualizar más claramente lo que significan estos valores para poder interpretar. En el gráfico, bueno, hay que tener un poco más de cuidado, ¿no? Aunque se refleja todo eso, pero yo tengo que saber exactamente, sobre todo en las acumuladas, qué significa cada uno de estos valores. ¿Está claro? Preguntas, señores. Preguntas sobre cómo hacer tablas de frecuencias para variables discretas. ¿No? Bien. Observen esta base de datos, señores. Les voy a pasar esta base de datos al aula virtual. Quiero que me indiquen, a grosso modo, ¿no? Si es que hay en esta base variables discretas. Si es que hay en esta base variables discretas. Bueno, les voy a pasar primero para que ustedes la vayan chequeando.
En el aula virtual, señores, por favor, en la parte de archivos, descárguense, por favor. Se llama base de datos resumen. Ya, ahí está ya en el aula del un paralelo. Vayan identificando, por favor, señores, si es que hay variables discretas. Vamos a la otra. Ya, ahí la deben tener todos, señores. Abran, por favor, el archivo e identifiquen si es que hay variables discretas. Y díganme cuál es la variable discreta. No es necesario que entiendan mucho, señores, lo que está como título, ¿no? Me pueden decir la que está en la columna A, la B, etcétera. Aunque me parece que el título es bastante explicativo. ¿Lo pudieron abrir? Doctor, en el NRC 146 no me sale nada todavía. No sé si a mis compañeros ya les salió. No, no sale. No está. En el 146. Sí, doctor. Chequéale ahí otra vez. Está subido ya, señorita. Sí, ahora sí ya salió. Gracias. Ya. Ya. Busquen ahí, por favor, señores, variables discretas. Ahí tienen un montón de variables, ¿no? Esas variables corresponden a una encuesta con 120 preguntas, entre preguntas abiertas y cerradas. Pues acuérdense ustedes lo que les explicaba al inicio sobre las variables. ¿Qué es lo que se hace cuando se tiene variables nominales, por ejemplo? Cuando se tiene variables nominales, lo que hay que hacer, señores, es cada una de esas respuestas se transforma en una nueva variable. Y es por eso que tienen ahí un montón de variables, ¿no? No están todas, pero la gran mayoría está ahí. Entonces, quiero que identifiquen variables discretas. Los encuestados, doc. ¿Perdón? El número de encuestados. ¿Qué columna, señorita? La O. Es la O, doc. Si usted se fija, señorita, en el título, no es que dice número de encuestados, ¿no? Sino dice encuestado y le da una categoría. ¿Sí lo ven? Entonces, cuando le da categorías, esta más bien podría ser una variable de tipo ordinal. Porque le dice que solamente pueden ir números del 1 al 4. Entonces, como el que le está diciendo, el encuestado número 1 es un tipo, el 2 es otro tipo, el 3 es otro tipo, el 4 es otro tipo. Pero esto no es discreto. O sea, El que dice cada años una de ganadería. estas filitas, señores, cada una de estas filitas
es de una persona. O sea, es información proporcionada por un encuestado. ¿Cuál, señorita? Años, ganadería. Ya, ¿los años es una variable discreta? Conceptualmente hablando. Sí. ¿Puede ser? Ya, aquí hay que tener mucho cuidado, señores, porque el tiempo no es una variable discreta, ¿no? Pero preguntado de esa manera, señores, como años, ¿sí? Ahí sí podría considerarse como una variable discreta, porque se está cuantificando simplemente el número de años en forma cerrada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, y ustedes mismos están dirigiendo a que esa respuesta sea un valor entero. O sea, el productor nunca podrá responder, estoy 2 años y 5 meses. ¿Ya? Sino que la pregunta está orientada para que le respondan un número entero, cuantificable. Cuantificable con los dedos, ¿no? No cuantificable con el tiempo. Es como que yo les digo, por ejemplo, ¿cuál es su edad? Ustedes me dicen, tengo 20 años, 21 años, pero en realidad no tienen 21 años. Tienen 21 años, algunos meses, algunos días, etc. Entonces están utilizando un instrumento para medir, que es la escala del tiempo. Acá en la encuesta, ¿sí? Se está dirigiendo esa pregunta. Pues podría ser esa una variable discreta. ¿Cuál más? El número de finca, doctor. ¿En qué columna, señorita? En la A. Podría ser total de El número de finca simplemente en la es como una columna B. variable nominal, ¿no? El número de finca es nominal, ¿sí? Porque es como ¿cómo se llama la finca? Como les digo, cada una de estas líneas que están acá, a ver, perdón, les voy a compartir. Miren, cada una de las líneas, de las filas, corresponde a una encuesta. Pues ustedes llegan donde la encuesta y dicen, ¿cuál es su número de finca? La 6. ¿Ya? Y esa columna que dice pastos mejorados hoy. ¿Qué columna, señorita? Es ¿Qué la número? AK. AK. Acá. Pastos mejorados hoy se refiere a hectáreas. Entonces es como el área de pastos mejorados, ¿no? Entonces el área es una variable cuantitativa, continua, no discreta. Doc, tal vez años de ganadería. Sí, también años de ganadería podría ser, ¿no? Es lo que les estaba explicando. Ya, ¿qué es lo que quiero que hagan, señores? Identifiquen variables discretas y con esas variables discretas generen una tabla de distribución de frecuencias. ¿Ya? Con todas las variables discretas que identifiquen, generen tablas de distribución de frecuencias en el software directamente, ¿no? Hagan los gráficos también e interpreten, señores. Interpreten de acuerdo a los gráficos que les salgan ahí. ¿Está claro? Ya. Pregunta sobre la clase de hoy, señores. ¿Alguna pregunta, alguna duda que les haya quedado? ¿No? Bien. Entonces nos vemos el día miércoles, ¿no? Repasen, por favor, señores. El miércoles vamos a estudiar otras modalidades de tablas de frecuencias. Un buen día, Profe, señores. aún no le dan Bien. las horas de tutoría, disculpe.
No me han asignado, señorita. No está en mi horario. De todos modos, señores, el día viernes yo paso en el YASA, ¿no? Si ustedes están por ahí, me visitan un rato a la oficina y me preguntan cualquier cosa. Porque hasta que asignen, no creo que asignen, ¿no? Porque todos tienen horarios diferentes y todos se cruzan. Entonces, llegar a un acuerdo, señores, va a ser difícil. Entonces, yo los viernes estoy en el YASA y ahí se acercan y me preguntan cualquier cosa. ¿Listo? ¿Hasta qué hora está en el YASA, doctor? Hasta las 2 o 3 de la tarde, todo el día. Ya. Traten de acercarse en horas de la mañana, señores, porque estoy trabajando con unos chicos en las tesis, ¿no? Profe, no sé si habría la posibilidad de que pueda haber, aunque sea una hora. Lo que pasa es que hay personas que no vamos al YAS y estamos muy lejos del YAS. Entonces se nos hace difícil poder contactarnos personalmente con usted. Sí, pero tienen que asignarme, señorita. Yo le puedo poner una hora en mi horario y capaz que a otros se les cruza, ¿no? Entonces, si a mí me asignan, les doy a esa hora. Si no, también el viernes lo podemos hacer, lo puedo hacer desde el YASA, ¿no? No hay problema. Entonces me busco un espacio ahí y les mando un enlace para los que quieran. Sí, profe, por favor. Ya, nos vemos el día miércoles, señores. Que tengan un buen día. Hasta luego. Gracias, doctor.